Hoy te comparto el trazo base de corpiño o brasier estilo Gralet. Por supuesto lo vas a poder hacer siguiendo tus propias medidas o en diferentes talles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda y en este canal te comparto todo lo que sé sobre patronaje y costura para que puedas hacer tu propia ropa. En este tiempo estuve viendo cómo explicarles el patronaje de diversos diseños sin necesidad de tener que repetir varias cosas que tienen en común, digamos, en el patronaje de este tipo de prenda. Entonces, probando y pensando varias cosas, llegué a esta plantilla o a este molde base que es el que les voy a compartir hoy, al cual luego lo vamos a transformar para llegar a diversos diseños. Esa es la idea. Antes de comenzar con la explicación, les quería decir que en lo posible a este trazo lo hagan con sus propias medidas y no se guíen tanto por los talles, ¿sí? Siempre que puedan, háganlo a medida porque va a ser lo mejor. Dicho esto, vamos a comenzar con la explicación. Espero que les guste. Iniciemos por aprender a tomar las medidas necesarias para trazar este patrón. Recomiendo tomar estas medidas vistiendo únicamente un corpiño, el cual tenga una copa que solamente sea de tela y que tenga un buen sostén para evitar tomar una medida mayor a la necesaria. Para este paso eviten los brasiers con relleno y los tops deportivos o los corpiños con tela muy liviana o muy sueltos que provocan la caída del seno. La primera medida es el contorno de bajo busto. Esta se mide pasando el centímetro por debajo del busto sin ajustar ni tampoco dejando la cinta métrica suelta. Con esta medida vamos a determinar la longitud de la espalda. La siguiente medida a tomar es el radio de mama. Esta se mide justo desde el centro del pecho o pezón y hasta donde termina el busto, que es justo por donde se encuentra el aro metálico. Es súper importante tomar esta medida vistiendo un brasier para evitar tomar una medida más larga de lo necesario. Recomiendo tomar esta medida en ambos pechos y optar por la mayor longitud, o también podrían utilizar el punto medio entre ambas medidas. Por ejemplo, si un pecho mide 9 centímetros y otro 10 centímetros, entonces podrían trabajar con 9,5 de radio. Esto es siempre y cuando la diferencia de medidas no sea mayor a 1 centímetro. Cuando la diferencia es mayor, lo mejor es trabajar con la medida más grande y agregarle relleno a la copa del busto más pequeño. Para este ejemplo voy a trabajar con un radio de 8 centímetros y un contorno de bajo busto de 75 centímetros. Estas medidas corresponden a un talle 90 o 34 copa B. Para comenzar voy a crear un cuadrado el cual debe medir 2 veces la medida del radio de mama. Por ejemplo, como estoy trabajando con un radio de 8 centímetros, entonces el cuadrado final será de 16 por 16 centímetros. Luego voy a trazar dos líneas, una vertical y una horizontal, justo por la mitad del cuadrado, para así dividirlo en 4 partes iguales. La intersección de ambas líneas va a definir el centro de la copa para representar el centro del busto o pezón. En el cuadrado superior izquierdo voy a trazar una X con el fin de ubicar el punto central, al cual lo vamos a llamar límite del escote. Sobre la línea superior del cuadrado superior derecho voy a buscar el punto medio. Este punto será el extremo de unión con el bretel. Luego por el cuadrado inferior izquierdo voy a buscar el punto medio para determinar la altura del escote. Por el lado derecho me voy a desplazar una cuarta parte de la medida del radio. Como el radio que estoy utilizando es de 8 centímetros, entonces me voy a desplazar 2 centímetros. Este será el punto superior del costado. Ahora ya puedo comenzar a definir el patrón base de la copa.
En primer lugar, voy a trazar la línea de altura de escote. Después voy a remarcar la línea de bajo busto. Luego voy a trazar el costado de la copa. Continúo por unir el costado con el extremo del bretel por medio de una curva para determinar la sisa. Para definir el escote, con ayuda de la curva, voy a unir el punto límite del escote con la sisa y con la línea de altura del escote. Vamos a hablar un poco sobre esta pieza. Esta copa es una copa plana. Eso quiere decir que no tiene volumen. La única manera en que puede adaptarse al volumen del pecho es por medio de la elasticidad del textil. Por lo tanto, una copa plana solo puede fabricarse con una tela de punto que tenga lycra. ¿En qué se diferencia una copa plana de una copa con volumen? La diferencia está en que este tipo de copa es ideal para bustos planos y en el caso de bustos que tengan volumen va a tender a aplanarlo. Podríamos decir que va a generar un efecto reductor. En cambio, una copa con volumen va a permitir mayor proyección del pecho. Con esto quiero decir que el volumen del seno se va a poder proyectar más hacia el frente. Por supuesto que en bustos muy voluminosos, lo ideal siempre va a ser que la copa tenga algún tipo de pinza o corte con volumen para darle mayor capacidad. Ahora, ¿cómo se puede agregar volumen a la copa? Eso se hace generando pinzas o algún tipo de corte, reduciendo la sisa y el escote, con el fin de crear una abertura que al coserla genere volumen y que la copa pase del plano 2D al 3D. En un principio, sobre este patrón voy a trazar unas líneas guías que me servirán para luego definir las pinzas. Entonces, sobre el cuadrado superior derecho voy a buscar el punto medio y luego voy a unir con el centro de la copa por medio de una línea entrecortada. Lo mismo voy a hacer con la esquina superior. Del otro lado voy a realizar lo mismo. Ya tengo estas 4 líneas que luego les enseñaré a manipular para crear copas con volumen y patronar diferentes diseños o modelos de brasier. Algo más que quiero destacar es por qué el escote es curvo y no recto, y esto me parece súper importante. Si ustedes trazan una línea recta para unir el extremo del bretel y la altura del escote, van a poder notar cómo la distancia entre el centro del busto y la línea del escote es muy pequeña. Lo que estamos haciendo es crear una copa con nula capacidad de soporte y cobertura. Al usarla van a notar que esta copa no llega a cubrir el pecho, porque recuerden que ya de por sí una copa plana, la única forma que tiene de generar capacidad es por medio de la elasticidad del textil y también por el tamaño de la pieza. Es por eso que el punto límite del escote funciona como una guía para saber por dónde tiene que ir el escote. Al vestir con una copa plana con escote curvo, van a notar que la curva va a tender a rectificarse, justamente porque el volumen del pecho se acomodó al textil y básicamente está ocupando el espacio que la copa le permite. Algo distinto va a suceder con una copa con volumen, donde el escote va a poder ser una línea recta, pero eso lo vamos a ver cuando les muestre cómo darle volumen a la copa. Voy a continuar por crear la pieza de la espalda. En primer lugar voy a trazar 2 líneas que por ahora no van a tener ninguna medida, ya que la idea es que formen un ángulo recto.
Luego voy a traer la pieza de la copa y voy a medir la altura del costado, que siempre va a medir aproximadamente lo que mide el radio de mama. En esta pieza el costado mide 8,25 centímetros. A esa medida la voy a trasladar a la línea vertical. Después tengo que definir la longitud de la línea de bajo busto a partir del siguiente cálculo. Voy a tomar la medida de contorno de bajo busto. Como ejemplo voy a utilizar una medida de 75 centímetros, la cual corresponde a un talle 90 o 34. A esa medida la voy a multiplicar por el porcentaje de elasticidad que le vaya a descontar. Esto se hace debido a que como a esta prenda se la fabrica con textiles elásticos, se debe descontar cierta cantidad para así evitar que el corpiño quede suelto. La idea es que se ajuste al cuerpo. Ese descuento puede ser de entre el 10% al 15%, dependiendo de qué tanto elastice el textil. Para este ejemplo voy a aplicar un 15%. Entonces, al contorno de bajo busto lo voy a multiplicar por, en este caso, 0,15 y voy a obtener la cantidad que debo reducir. 75 por 0,15 me da 11,25 centímetros. A ese resultado se lo voy a restar al bajo busto. 75 menos 11,15 me da 63,75 centímetros. En este momento lo que obtuve fue el contorno de bajo busto reducido. Como estoy trabajando con la mitad del patrón, entonces voy a dividir ese resultado entre 2. En este ejemplo obtengo 32 centímetros. Este resultado es la medida que debe haber desde el centro de la parte delantera hasta el centro de la espalda. En la copa ya tengo una cantidad contemplada, que es lo que va a ocupar la copa. Yo necesito saber cuánto mide la espalda. Por lo tanto, debo restar la longitud de la base de la copa, que siempre va a medir 2 veces el radio de mama, para finalmente obtener la longitud de la espalda. Entonces, 32 menos 16 me da 16. Esa es la longitud que tendrá mi pieza de la espalda. Por otro lado, tengo que definir la altura del centro de espalda, lugar por donde se cose un gancho de tela. Por lo tanto, la longitud dependerá de la medida del gancho. Hay diferentes longitudes, puede ser de 1,5, 3, 4, 6 y hasta 12 centímetros. Para este video voy a utilizar la medida más común, que es de 3 centímetros. Pero a esa medida le voy a quitar medio centímetro para evitar que al insertar la tela, ésta se arrugue. Es por eso que esta línea medirá 2,5 centímetros. Más tarde, para definir la línea superior de la espalda, puedo simplemente trazar una línea recta. Pero como deseo crear una espalda más ancha, tengo que buscar el punto medio de la línea de bajo busto. Después, desde ese punto, voy a marcar la cuarta parte de esa mitad. Desde allí voy a trazar una línea guía vertical. Si les va gustando el video, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un nuevo video. Lo que yo hago es tomar la medida del costado y restarle 2 centímetros para aplicar ese resultado sobre esa línea y unir con el costado. Finalmente, por medio de una curva, voy a unir la línea superior de la espalda con el centro de la espalda. Quizás se están preguntando si puedo llevar este molde a la tela.
La respuesta es que aún no. Aún debemos dejar espacio para el elástico de bajo gusto y agregar margen de unión y de elastizado para poder coser estas piezas. Una vez que se haga eso, entonces vamos a poder crear un modelo básico de bralette. Muy bien, ya tengo ambos patrones listos. Por la espalda voy a notar que le apliqué un descuento del 15%. Y bueno, más adelante les voy a mostrar cómo llegar a diferentes resultados partiendo de esta base. Espero que les sea de mucha ayuda. Les agradezco por siempre apoyar mi contenido. Me alegro un montón que se animen a aprender lo que les comparto. Recuerden que pueden apoyar este contenido dejando un me gusta, compartiendo este video y dejando un comentario. Además, me ayudan un montón enviando un super gracias presionando el botón que dice gracias que se encuentra por debajo del video. También pueden aportar voluntariamente comprando un cafecito en el link que les dejé en la descripción del video y también en la sección de comentarios. Ahora sí, me despido, les mando un beso y los veo la próxima.